Hola, bueno, me sumo al agradecimiento por el espacio y un poco en línea con lo que preguntó recién Coti y lo que se estaba hablando. Te pregunto a vos, Dora, y a los presentes también, a los presentes, sobre las posibilidades de poder dialogar con la otra trinchera, digo, en este contexto de retroceso. Este espacio es hermoso y comparto la opinión de que en este momento es sumamente importante juntarnos, encontrarnos. Creo que en un momento en que se reivindica el individualismo por sobre todas las cosas, lo más importante que podemos hacer es construir comunidad. Pero también me pasa que entiendo que en estos momentos de contraofensiva, de ofensiva de la derecha, sale a relucir que durante mucho tiempo estuvo soterrado un discurso, en el caso de los temas de género menos soterrados, porque era estaba bastante habilitado decir cosas que no eran políticamente correctas, pero sí aparece en estos momentos ese discurso que estaba ahí guardadito. Hoy, no sé, encontramos de repente en las jornadas institucionales directoras de escuela diciendo que no hay que denunciar los abusos de los niños. O sea, todo esto va a ser parte del discurso que empieza a aflorar, ¿sí? Entonces yo me pregunto, más allá de construir comunidad, de encontrarnos quienes siempre nos encontramos para esto, ¿qué posibilidades tenemos de penetrar en las otras trincheras, de establecer un diálogo y no quedarnos siempre en el contexto de las mismas personas? Y sobre todo digo, ¿qué posibilidades de diálogo hay en un contexto donde se demuestra que claramente prima una actitud de irreflexión de la sociedad, ¿sí? Donde solamente prima la emotividad, que es muy válida, pero hay que pasarla por el tamiz de la reflexión, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Y es muy importante lo que decís. Yo creo que la trinchera tiene diferentes divisiones. Y hay alguna parte de la división en la que vale la pena, como decían en el campo, gastar pólvora en chimanga. Vale la pena. Algunas personas se las puede convocar a un lugar, yo diría, más arbitrado, donde podamos escuchar sus reflexiones, ir y venir y decir. Puede ser además que muchas se convenzan, no del feminismo, pero de un para sí. Algunas puede hacer que despierten, encuentren cómo es de insensata la cárcel en la que viven. Hay que tener confianza en la condición humana. Hay gente que está muy acantonada y de repente, bueno, se despierta. Y en realidad, tácticamente conviene que piense en sí, ahí, casi un acto individual. ¿Cuánto está afectada por las cuestiones? Ella personalmente, su existencia. Eso es un aspecto. Porque hay gente que hay que probablemente, insisto, darle una vuelta, pero que nada más que obligarla más a pensar en sí misma, en los dolores que tiene, en cuánto ha ocultado y hasta cuánto está dispuesta a soportar lo que Beauvoir llamaba el mundo de la inmanencia. Inmanencia, ¿no? 2. Otra cosa es que institucionalmente a alguna directora se le ocurre infringir la ley. Que haya un orden que se va compadeciendo cada vez más con actitudes totalitarias, atención, no quiere decir que no existe más la ley, ojo.
Hay una tentativa de cancelamiento de la ley. Pero ojo, tentativa. Tiene que haber una ley que demuela la ley, por ejemplo, Micaela. Ojo, son dos cosas diferentes. Inclusive en el DNU no aparece claramente esto. Entonces, ahí hay que insurgirse, es decir, perdón, esto es un incumplimiento de la ley, y hacerle ver que no es que va a estar autorizada, porque puede ser objeto de una acusación y de una denuncia. Es grave. No, acá no están desmanteladas las leyes. A ver si nos entendemos. La prueba está que una parte del Poder Judicial ha sido bien interesante. No ha dado lugar a las modificaciones que planteaba sobre reforma nada menos de que leyes laborales. Yo estuve bastante sorprendida con las caras esperpénticas que tenían los 4 jinetes de la Suprema Corte los otros días. Miraban eso, no sé qué es lo que va a pasar ahí, ¿está claro? Por eso digo, ojo, no es que, además, esto del lenguaje inclusive y no la perspectiva lo dijo para la administración pública. El Poder Judicial no es la administración pública nacional. La administración pública la depende del Poder Ejecutivo. Entonces, yo lo que creo es que ahí va a haber también, ahí vamos a ver a jueces y a juezas más resistentes. Depende de la cuenca en la que estemos, ¿no? Cierto también. Pero bueno, insisto con algo. Ninguna directora de ningún colegio puede soterrar, ignorar y hacer como que no ve lo que está obligada a ver por ley. Ojo, ojo al piojo. Son cosas muy diferentes. Es cierto que también a esa directora la podemos llamar y decirle, esto no puede ser, porque vas a estar incursa en incumplimiento va a estar incursa en algún momento. No se puede ser connivente con ese crimen, es un delito. El abuso sexual es un delito. Yo soy una feminista no punitivista, pero eso no quiere decir que el punitivismo alcance a todas las circunstancias, el antipunitivismo, el abuso sexual. Una cosa es el maltrato, otra cosa es cuando va el abuso sexual y otra cosa es que cuando va la violación. Son delitos, no son fórmulas a ver que se puedan amenizar. ¿Está claro? Entonces, animo mucho a que se sostenga en todo y cualquier lugar, ojo con las inflexiones que tiene la ley. No hay. Lo que pasa es que yo siento también lo que vos decís. Hay como una meta autorización hoy día, ¿no? Meta autorización. Pero atención, no hay tal cosa. La meta autorización sí, por eso los troleros andan sueltos y dicen cualquier cosa. Y hay una autorización para humillar, pero hay que plantarse con todo. Esto no se puede admitir porque no han sido derogadas las leyes, perdón, digo, no hay derogación de ley. Tiene que derogar la ley Micaela. Yo quiero ver cómo se deroga. ¿Cuánta cantidad de votos va a tener la derogación de la ley? No. Lo mismo pasa con el INADI. Lo que ha hecho es suspender. No puede cerrar. No puede derogar la ley. Exactamente. El CONICET es una ley. No puede decir fuera. Esta universidad está creada por una ley. No es tan fácil. Miren, inclusive no va a ser fácil la suspensión de las 5 universidades. Ya Pilar se presentó inmediato. Obviamente, no hay juez por colonizado que sea, es imposible, es una ley. Y bueno, esta también es un combate, ojo, el combate jurídico
y forma parte del combate. ¿Tá? Y hay que hacer todo lo posible, hay que dar todos los gestos posibles. Nosotras sabemos, cuando presentamos ahora el pedido de juicio político, que era un dispositivo último, una herramienta, pero que no cabía otra frente a la enorme cómo se había infringido gravemente los derechos de las niñeces y cómo se había infringido los derechos fundamentales de las personas con discapacidad. Ahí no se puede, había que resolver con lo último, ¿no? Pero sabemos también que no es tan fácil la promoción del juicio político, por eso está dependiendo del Congreso, y obviamente hay unas lógicas en las que, digamos, hay que pensar que tienen su tiempo y que tienen su estrategia. ¿Está claro? Hay que conseguir 2/3, ¿eh? Entonces, sabemos perfectamente que el gesto había que hacerlo hasta las últimas consecuencias, a unas sabiendas de el límite que contraría. Pero bueno, hasta hoy debe haber más de 30.000 personas firmando esta cuestión. Y lo que importa es, en todo caso, poner en estado de disponibilidad, de resistencia a todas las personas, ¿tá? Pero bueno, no se puede permitir que por la suya alguien esté autorizado por el descuento de ley que se da a la primera magistratura. No es así, ¿ah? No, un comentario a partir de lo que Victoria planteó y hablamos acá con Sandra, que por ahí no está muy aclarado y está bueno aclararlo. Tomando el ejemplo de la universidad, entra una mujer JTP y un varón JTP y cobran lo mismo. La discusión está porque tenemos un 50% de plantel docente y no docentes varones y mujeres, ¿no? Somos la mitad. En realidad el kit está no en eso, en este caso, habrá otros casos, pero por ejemplo en la universidad, cuando vos comparás la igualdad o no, en este caso de oportunidades para cargos de mayor remuneración. Y por ahí eso no se aclara, esto hablamos acá con Sandra, por ahí eso no está aclarado, entonces en la discusión entras con quien te dice, pero ¿cómo? Por ejemplo, pero si un JTP entra y cobran lo mismo, ¿dónde está? Eso no existe. Entonces el eje de la discusión me parece que hay que ponerlo ahí, sobre todo en casos donde es el acceso, la posibilidad a cargos de mayor remuneración. Por eso es el desequilibrio final. Hay, en general, la Universidad de Buenos Aires, ahora no sé la última estadística, tenía más varones con exclusivas. Claro. Más, y después la otra cuestión. Es cierto que en algunos lugares del mundo la situación es más grave. En Estados Unidos, que donde parece que todo es igual, sin embargo, a un varón le ofrecen, porque son contratos, le ofrecen mejores condiciones del contrato. Pero Estados Unidos tiene muchísima precariedad en materia de derechos laborales, ya lo saben. Tanto es así que no tiene las universidades privadas. Las mujeres tienen que elegir muy bien cuándo se embarazan y cuándo van a tener un hijo, porque la sustitución la tienen que pagar. Entonces, hay mucho menos derecho formal que el que tenemos acá. Y por eso, en Estados Unidos, aun cuando las universidades tienen dispositivos antidiscriminatorios, sin embargo, los contratos son diferentes. A un varón hay un trabajo por ahí, se le ofrecen mejores condiciones, la casa más grande, la posibilidad de lecture, no sé en qué otro, siempre hay, y eso hace mucha desigualdad en la remuneración. Acá en la Argentina la Constitución dice que los trabajos tienen que tener, no hay posibilidad de eso. Lo que dice Laura ahí está la trampa.
La trampa está en que hay una gran cantidad de gente, mujer, femenina, que está de adjunta para abajo, ¿eh? Y bueno, entonces las masas salariales son diferentes. Y las oportunidades, lo que decía Laura, son completamente diferentes. Lo mismo ocurre en el CONICET. Sí, buenos días. Como parte de este azoramiento, ¿no es cierto?, frente a lo que nos está pasando, ¿qué análisis, opinión, reflexión merece? Para mí, parte de ese azoramiento ha sido enterarme que muchos jóvenes, chicas jóvenes que militaron la ley del aborto, que militan en agrupaciones, digamos, disidentes, votaron a Milei. Entonces, por supuesto, que terminaron o tuvieron sus diplomas en instituciones públicas, y bueno. Pero lo otro, digamos, lo que más me cuesta muchísimo entender eso y decir, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que no entendieron? ¿A dónde estuvo el problema? Que esas chicas tan convencidas que salieron realmente y que estarían realmente en desacuerdo si se llegara a derogar la ley del aborto, creo yo. Bueno, votaron un gobierno que claramente ya sabíamos que iba a ir contra todos esos derechos. Entonces, es un poco en relación con lo que decía la compañera ya, o sea, ¿cómo hacemos para el diálogo con...? O sea, ha habido algo en la cadena que no ha funcionado. Y me parece que es muy importante que abordemos eso, que es desagradable, que es profundamente desagradable, porque yo lo vivo como una especie de, un poco de un fracaso, una derrota, sí, incomprensible. Quisiera saber la opinión. Bueno, es una pregunta testaruda que tenemos, ¿no? Y es una obligación de las ciencias sociales averiguar más. Yo creo que ese es el gran empeño que tienen que tener las ciencias sociales, las humanidades. Salir de la idea, a mí me parece que ocurrió esto, ¿no? O yo creo que lo que en Brasil hay una manera de decir, salir del agismo. Eu acho que... No, hay que investigar. Primera cuestión, sería buenísimo un acercamiento investigativo bien hecho. Necesitamos saber eso. Necesitamos saber por qué, no tanto por qué, porque por qué, insisto, es una pregunta metafísica. ¿Cómo? ¿Cómo fueron las luces que llevaron a esta... En gran medida, también hay que escarbar más sobre la conjunción impresionante. Pero él no va a hacer lo que dice. Eso yo lo escuché. Es una justificativa impresionante. No, pero él no va a hacer lo que dice que va a hacer. Lo mismo se decía de Bolsonaro. De Bolsonaro más que acá. Bolsonaro, mucha gente gay, mucha gente negra votó por Bolsonaro. Es que parece un oxímoron. Bueno, ahí hay que investigar un poco más, ¿no? ¿Qué ocurre con esas chicas? ¿Qué fue lo que les hizo capitular ese aspecto para ver los otros aspectos porque seguramente eso no les gustaban? Pero ¿cómo fue que fueron llevadas a convencerse de todos los aspectos? Hay mucha gente del CONICET que votó Bolsonaro y había dicho fuera. A Bolsonaro dije, bueno, es lo mismo. Entonces, estoy segura que hay mucha gente de la comunidad LGTB que también votó. Entonces ahí hay que analizar más. Yo tampoco creo que la gente sea totalmente consciente acerca de sus elecciones, pero algo más vamos a saber.
Yo creo que hay que hacer focus, muchos, juntar, indagar. Una puede tener hipótesis, bueno, pero no sirven de mucho. Hay algo milenarista en la figura, hay algo de la bizarría postural, hay algo del vituperio a las formas acartonadas, inclusive mal acartonadas, porque no es exactamente almidonadas al divino botón, digo en su distancia política. Algo pasó ahí. Sí, inclusive un descrédito en la política grande tiene que haber. Claro. Muchos votaron diciendo no, lo voto y no va a ganar. No, claro, ahí dicen que el viejo general Perón tiene un dicho que yo no sabía, pero se puso un poco, que Perón decía, bueno, el pueblo argentino es muy politizado, pero es muy analfabeto políticamente. Yo no sé si estoy tan de acuerdo con que el pueblo argentino tiene una gran politización. Esa politización puede ser que lo lleve a descreer en la propia política, de tan politizado que está. ¿Está? Entonces, a mí me parece que lo urgente desde ya es la acción, pero al mismo tiempo, por eso insisto en que una no podría hacer contrincantes, salvo en ocasiones, ¿no? Muy directos con personas que, bueno, en fin, hoy lo que se ve es que mucha gente dice que no lo votó, se ve mucho en el conurbano, es que es muy doloroso arrepentirse. Miércoles, un error de estos, ¿no? Nos cuesta existencialmente hablando, cuesta. Yo creo que hay que tener un cacho más de paciencia, que el chocolate se derrita más, en fin, hay situaciones. Ayer vi que le tomaban una entrevista a un señor, liberal él, que por 3 veces lo votó a Milei, como dice mi amiga Ana Ojeda. Y el tipo dice, es un desastre. Pero bueno, dice, como era liberal, es un desastre. ¿A qué edad ha ido? Esto es un desastre. Por otra parte, yo creo que lo que más desorganiza la idea de desastre en esa persona es su incompetencia total. Eso que ande 4 horas con el celular. ¿Se entiende lo que quiero decir? Hay gente que se desmorona en relación a eso por causas muy diferentes, ¿no? En fin, pero yo sí creo que hay lo que vos decís. Hay de repente, bueno, la política no ha sido impoluta, caramba. Hay que hacerse un gran mea culpa. Y a veces un mea culpa que no sea tan exagerado. Ojo al piojo. Pues tampoco es cuestión de, hoy me voy a sacar todas las venas. La verdad es que se puede discutir mucho el periodo de Alberto Fernández, pero fue uno de los periodos más conturbados. Bueno, no supimos comunicar bien la tragedia de los 45.000 millones de dólares de débito. Eso para el fondo. Pero hay 30.000 millones más, 40.000 que se deben a... Bueno, tal vez no fue tan comunicado ardorosamente. Se hizo muy mala comunicación, pésima comunicación. A mí me ponía nerviosa la falta de comunicación. A ver, les pregunto, ¿saben cuánto gastó el Estado argentino para hacer frente? No como dice, injuriando al presidente, ¿eh? Argentina fue una de las
sociedades que más pudo hacer contra la pandemia, dicho internacionalmente, no entre casa. Pero yo les digo una cosa, ¿vieron algún spot, alguna comunicación que diga cuántos millones de dólares gastó el Estado argentino para comprar las vacunas? Fue uno de los primeros países que trajo el Sputnik. ¿Recuerdan lo que se decía? Manifestaciones en la calle, etcétera, etcétera. ¿Recordamos todo eso? ¿Recordamos lo que se compró en materia de respiradores? ¿Lo que se hizo rápidamente en materia de hospitales? ¿Hay algún? ¿Ustedes conocen? Saquen un cálculo. Hasta el año pasado se habían comprado 50 millones de dosis. Pues somos uno de los países de mayor inmunidad, ¿no? Inclusive hay sexta, que uno se la tiene que poner en cualquier momento. Tenemos la vacuna argentina, gracias a Julieta, ¿no? Gran figura. A contramarcha se ha sacado la vacuna argentina. Nada, ¿saben cuánto? Porque hay gente que a lo mejor piensa que Putin le regaló a Cristina la Sputnik. Puede ser que haya gente tan conformada en el arquetipo del disgusto. Gente, cuenten, $15, 5 dosis. Solamente de vacuna. Yo hubiera esperado, se lo dije un día a Carla, ¿cuándo vamos a poner el spot? Sepan los argentinos y argentinas cuál fue el gasto. En un momento, en la cuestión de importación, en un momento, la cuota mayor de importación era el Estado argentino con todos estos recursos. Es cierto, el COVID fue inesperado y trágico, pero no ocurrió lo de Perú, que había gente muriéndose fuera de los hospitales. Lo de Brasil mismo, que no quería comprar la vacuna. Hemos pasado así dantescos en materia de infectadura. ¿Recuerdan eso? ¿Alguien recuerda? ¿Recuerdan a Pepita la pistolera interrumpiendo calles? Es dantesco también, ¿eh? Y luego, bueno, todas las ocurrencias. Y bueno, el asunto de una deuda que, la verdad, el compromiso que se asumió ahora, últimamente, va a ser feroz. Pero bueno, ¿qué quieren que les diga? La verdad que fue un momento terrible. Suspensión de todo. Pero hubo 5 iniciativas que ni se acuerdan. La gente ni se acuerda que el gobierno les pagó plata para sostener salarios. Pagó plata para sostener salarios. Y a mí me duele un poco eso, ¿saben? Porque tampoco lo podemos reconocer. Se queda dentro de todo lo otro, de todas los dolores, yo diría los errores que se pudieron cometer. La obra pública. La provincia de Buenos Aires hizo obra pública de manera impactante. En fin, por eso digo, tampoco es cuestión de me rasgo todas las vestiduras y digo todo fuera. Sí tenemos que hacernos cargo de las cosas que estuvieron mal hechas, de la impericia comunicacional ni les digo, porque es una barbaridad. Sí. Y era yo voy a comentar una infidencia. Pero no tengo ningún problema, después salen los diarios, pero... una de nuestras primeras reuniones como asesores con Alberto, recuerdo que yo le dije, Alberto, es fundamental que sepamos cuál es el aparato de comunicación para... Había una serie de sugestiones que se iban. Obviamente lo mío era centralmente género. Y debo decir que
pusimos gotitas y gotitas para que saliera la ley. Porque había mucho machirulo que decía no es el momento, no es el momento. También algún día contaremos esa historia. Había mucho machirulo. Pero el presidente en ese punto era altamente sensible. Estaba no atosigado hasta que se dio cuenta de que... Pero mira, cuando yo le pregunté cuál es el aparato de comunicación, no pude tener más sorpresa, porque él se quedó unos segundos pensando y ¿sabe lo que me respondió? Yo. Bueno, eso es evidente que... Y fue dificilísimo. Era una cuestión de más o menos que cada 15 días se golpeaba en la tecla y no se resolvió ese problema porque no estaba convencido de eso y luego en fin, ahí faltó algo que sobraba en el frente. Si algo sobraba eran buenos estrategas de comunicación. Yo digo, eso hace también, porque miren cómo opera la fake news. Opera con estrategias bien analizadas. ¿Para qué se da carrera de comunicación? Bueno, sí. Hoy se cerró tela de una manera tremenda. Sí, creo que... Intervención policial con todos los compañeros que no pueden entrar. Tela es la agencia oficial de la Argentina. Que ya había estado comprometida en la época de Macri y de la misma manera que van a venir sobre la TV pública, en fin. ¿A qué hora vamos? Tenemos 10 minutos más y están esperando una fuerza. Bueno, primero voy a decir gracias a todas las que están acá, gracias a este abrazo enorme que es tan importante para todos y gracias a Dora por abrazarnos también. Quiero reforzar las ideas que vos estabas diciendo y a la vez traer a la reflexión algunas cosas. Yo no puedo entender cuando hablábamos de por qué ganó quien ganó las elecciones, cómo la gente puede votar así de entrada, sin haberlo escuchado hablar de una persona que se presenta con una motosierra como logo de campaña, eso directamente no entra en mi cabeza. Pero creo que más allá de eso se trabajó muchas cosas, se trabajaron muy bien. Se trabajó el antiperonismo, que creo que está muy claro, que mucha gente sencillamente lo votó por antiperonismo, pero no, nosotras justamente acá en esta reunión no podemos dejar de darnos cuenta que se trabajó mucho también el antifeminismo. ¿Y de por qué digo que se trabajó? Porque cuando nosotros hablamos de los gobiernos peronistas, hablamos de una manera, y no nosotras en particular, pero la prensa sí, muy distinta de Néstor Kirchner que de Cristina. ¿Qué es lo que no se le perdona? Yo puedo estar de acuerdo o en desacuerdo de muchas formas o de cosas que ella hizo como presidenta. En general, personalmente, estoy mayoritariamente de acuerdo. Vi cosas que luché desde estudiante y que nunca creí que iba a verlas en un gobierno logradas. Pero también creo que hubieron errores y seguramente habrán algunas más que no. Pero a Cristina no se le perdona lo que estábamos hablando hace un rato, no se le perdona ser mujer y llegar a un puesto de poder tan alto como el que llegó. Eso es lo que se comentó, el hablar mal de Cristina todo el tiempo, porque llegó a un puesto de poder por el voto popular de la gente, a ser la presidenta de la República Argentina, siendo mujer y nunca mostrándose en una forma de, perdón la forma de decirlo, pero más
hombruna, como podemos hablar de Merkel, por ejemplo, que tiene una actitud de vida, no tengo ni idea cuál es su elección de género ni nada, pero tiene otra actitud. Cristina siempre se mostró mujer, se mostró madre, se mostró abuela, se mostró mujer que sentía, mujer que sufrió la muerte de su pareja, se mostró mujer, y eso es imperdonable en una sociedad en donde el machismo, desgraciadamente, escondido en muchas personas, como contó recién la compañera, que lo tenía guardado o escondido y lo pudo sacar ahora, o en millones de otras personas que simplemente hacían silencio, estaba y sigue estando. Y eso fue un punto de apoyo, denostar el gobierno de Cristina y denostar el gobierno de Alberto, denostarlo porque lo puso Cristina. ¿Quién lo puso a Alberto Fernández? Lo puso Cristina. Se equivocó Cristina cuando lo puso Alberto. Alberto tuvo millones de errores, lo acabas de decir, pero también tuvo un montón de aciertos. La parte de prensa fue terrorífica y podemos ponernos a hacer millones de análisis de eso. Pero ¿qué dice mucha gente primero? Lo puso Cristina, y a Cristina no se le perdona ser mujer. Por eso las tapas agresivas de noticias, por eso esa tapa de noticias como si fuera una mujer gozando, como si fuera un pecado gozar. O sea, una cosa gravísima que una mujer goce, y eso era la tapa denostándola. O sea, a mí me parece que eso se trabajó muy, pero muy bien para esta campaña de este hombre, en donde él, con simplemente su pelo prolijamente despeinado, porque nada de eso es casual, con sus cejas perfiladas y con su papada tapada por la lemoine, que gracias a que le sabía ocultar la papada llegó a donde llegó, y una motosierra en la mano y planos cortos para ver nada más que 4 o 5 que estaban pegados a las camionetas. Este hombre llegó a ser presidente. Trabajó eso, y creo que eso lo tenemos que no podemos dejar de pensarlo, no podemos dejar de recordarlo y de analizarlo. Ya que la recordó a Cristina, quería que no nos olvidáramos que a Cristina la intentaron matar en todo El intento de magnicidio es el Zoom. Hola Dora, ¿cómo estás? Un placer. Bueno, me parece bien todo lo que estamos hablando. Todo es, a ver dónde, hola, ahí, acá, ahí está. Me gustaría traer nuevamente al ámbito universitario esto de las cuestiones de género y el feminismo, más allá de las cuestiones del actual presidente, quien lo haya votado o no lo haya votado, más allá seguimos en democracia por ahora, y más allá de las diferencias que obviamente yo puedo tener, respeto a quienes los votaron y espero puedan retrotraerse, generar conciencia que nos corresponde a nosotros también, porque obviamente nos servimos como puente. Los militantes fallamos en parte también comunicacionalmente, pero quiero traerlo acá al ámbito universitario, a esta cuestión del feminismo y al ámbito de lo que decían de los salarios, de la remuneración, que me parece, por ejemplo, tenemos compañeras, son madres, somos madres, en mi caso es más grande mi hija, pero por ahí quizás no tienen la misma posibilidad, ejemplo, de horas extras que tienen los compañeros. ¿Por qué? Porque tienen que ir y cumplir, entre comillas, con sus tareas o las políticas de cuidado, que además de ser un deber, es un derecho, pero ese cuidado es un deber compartido con el Estado, que es una de las luchas que Lucía Sirmi, la compañera Lucha, logró en cuanto a que los privados tienen que pagarle una asistencia de niñeras y si no poner un lugar. En el ámbito de la administración pública está, pero en el ámbito de la universidad hasta el día de hoy, al menos acá, no está. En La Plata sí se consiguió antes de que terminara el peronismo, el gobierno peronista, y es algo que me parece que debemos traer acá, materializar, ¿no? Y más en este momento, en esta época que se viene, es muy difícil y se viene más difícil, con el congelamiento de salario de los compañeros no docentes, de los docentes, con la situación de muchos chicos que van a perder diferentes programas o planes, estudiantes. Entonces me parece que
debemos organizarnos más allá de toda diferencia que pueda existir y ver de qué forma nos ayudamos, docentes, no docentes, este tema de las políticas de cuidado que obviamente va a estar totalmente dejado de lado, y ver cómo podemos ayudar. Reitero, hay compañeras que llega la época de diciembre, los chicos finalizan el año escolar y quedan bollando, ¿no? Porque las compañeras tienen que seguir laburando acá y los chicos quedan en la escuela, en la casa, perdón, y no pueden pagar una niñera, ¿no? Entonces creo que sería una cuestión de organizarnos acá, tener sororidad acá, y más allá de preguntarnos por qué ganó, la cuestión es que ganó. Y la cuestión es cómo enamoramos nuevamente a la gente, cómo nosotros servimos nuevamente de puente y ver qué hacemos en el ahora y nos organizamos en la materialización efectiva de soluciones a los problemas de acá, en el ahora acá, en nosotros, en nuestro ámbito universitario. Bueno, muchas gracias por la palabra, a la gente que ha compartido y ahora por visitarnos de nuevo por San Juan. Siempre es hermoso recibirte, así que nada, por permitirnos debatir. En realidad un poco la pregunta que yo tenía viene en consonancia a cuestiones que vienen surgiendo, a esto que planteaba Fran hace un rato sobre, bueno, muchas cuestiones o medidas políticas que se van tomando en relación a las cuestiones de género son leídas como para tapar otras situaciones, ¿no es cierto? Y me parece que eso es un discurso viejo también, se escuchó muchísimo cuando discutíamos del aborto legal en las distintas instancias que se presentó, siempre era, bueno, esto se está usando para tapar lo que es verdaderamente importante, y ahí me parece, y también pensando un poco en lo que sucede acá en San Juan, que desde el movimiento feminista, o quienes nos hemos sentido parte en algún momento de ese espacio, hemos tenido como una dificultad muy grande de poder plantear el debate de una manera que no sea fragmentaria, de que hay ciertas temáticas que nos afectan a determinados colectivos y otras que son más generales, o poder pensar la política de manera más integral, y eso lo veo también con una falta de discusión a lo mejor política en términos de estrategia de disputa electoral, al menos acá en la provincia. Tal vez en otros lugares sí sucede, si estuvo Cristiana de presidenta y demás, pero acá siento que los debates o las estrategias que nos damos van por lugares muy separados, cosa que no ha sido así antes en la provincia. Digo, acá cuando hacías toda esta reconstrucción histórica, San Juan fue la primera provincia donde las mujeres pudieron votar en 1927 en elecciones provinciales, tuvimos la primera diputada mujer en términos latinoamericanos, y así podríamos seguir con un montón de cosas que han pasado acá en San Juan. Lo que yo veo es, o hacia dónde apunta mi problematización, tiene que ver con que si consideras que esa es una deuda o eso es algo que nos deberíamos estar planteando hoy los movimientos feministas para poder dar esta disputa de lo que se viene también, porque bueno, que las cosas van a caer por su materialidad misma, se ve de maduro, digo, no hay presupuesto para la universidad este año, nada, vamos a empezar a sentir rápidamente las consecuencias y ya las estamos sintiendo quienes, no sé, tenemos 30 años y queremos intentar alquilar, queremos intentar vivir de manera autónoma, no sé, derechos básicos, y todo eso se va a empezar a profundizar. Pero lo que estoy viendo es que a lo mejor no estamos construyendo desde estos feminismos referencias para dar esa disputa. No estamos discutiendo, creo, en los mismos movimientos cómo dar esa disputa más que desde un lugar de interpelación a quienes sí ocupan esos lugares de diputados, legisladores, no sé, espacios de decisión, y que la única referencia femenina que se está construyendo desde ese lugar, no desde ese lugar, pero sí una única referencia femenina es Villarroel. Entonces, ¿cómo nos preparamos un poco para dar ese embate desde los feminismos para que quienes canalicemos todo esto que vaya a suceder de alguna manera, seamos nosotras, seamos los movimientos, seamos quienes estamos discutiendo esta política, y no esta otra figura femenina de Villarroel o otras figuras masculinizadas donde estos intereses también son leídos como secundarios? Eso. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, yo creo que el único misterio no es insondable. Es cómo encontramos la estrategia de la comunión, de la comunidad en las divergencias. Y cómo en realidad hay momentos en que no se puede perder tanto tiempo en interpelaciones que van a caer en situaciones
tal vez poco animadas. Hay tiempo y tiempo. Yo creo que el tiempo lo marca la urgencia gravitacional de lo que está adelante. Es así. En este momento esa adversidad es la que marca el tiempo. Y estoy completamente segura de que no podemos inventarnos un tiempo que no tenga que ver con el tiempo de esa furibunda, ¿cómo decirlo? Esa furibunda invasión de abejas africanas, por decir algo que es una metáfora que tal vez no da. Una plaga de langostas. Pero eso es lo que tenemos. O sea, frente a la plaga de langosta no tengo que fijarme en qué tiempo tengo para inventarme si puede venir una plaga de gorriones o tal, ¿no? Por ahí hay que pensarlo, pero quiero decir, es la plaga de langosta, hay que hacerle frente a la plaga de langosta. Y me parece que es sumatorio. Acá no se... Todo el mundo tiene que tener un lugar. Yo estoy muy en la unidad a costa de todo. Si hay que sacrificar, ay, no me gusta nada fulana, lo sacrificaré. La verdad es que en este momento hay, yo sé que acá también ocurren, e insisto en que el movimiento sea realmente abierto, que sea de plática, que sea de cabildeo, que se escuche. A veces una no tiene tanta paciencia, pero bueno, hay que hacerse paciencia. Y sobre todo para ver cuál es la mejor estrategia frente a la plaga de langosta. Esto es lo que... Y en cada lugar, yo creo que las sintonías de cada lugar, hay cuestiones que son nacionales. El 8 es obviamente el 8 nacional. Parece que no hay mucho que discutir ahí. Cada parte de este país tendrá que, esperamos, tenga una movilización a la altura de este 8 que tiene que ser construido como un hito. Y vamos a trabajar fuertemente para que nos vean en la calle. Aún con miedo. Acá no viene tanto Pepita la pistolera, pero, en fin, lo que quiero decir es que vamos a tener que, y hacer un llamamiento de mayor externalidad, va más allá de las mujeres. Uy, aquella vieja discusión si se permiten los varones, a mí me parecía una ociosidad. Pero ¿desde cuándo no estuvieron los varones feministas? Siempre ha habido feministas. Pero ¿ustedes creen? En 1848, 1870, recuerdo 1880, se estaba diciendo en el Congreso, París sobre todo era el lugar en donde había un Congreso un año, un Congreso el otro. Finalmente Londres tuvo un gran Congreso, pero también hubo en Berlín. Había varones en esos congresos. ¿De dónde se sacó? Una cosa es el cabildeo que muchos a veces necesitamos. Miren, esto es solo para mujeres, vamos a cabildear entre nosotros. Está bien, pero una movilización pública. El Ni Una Menos estuvo lleno felizmente de compañeros y de compañeros varones. Hay momentos en que hay que dejarse de ser estérilmente, esencialista en qué. Hay compañeros varones que están en tránsito, no lo saben. Además, quiero decirles, con esto quiero cerrar, inviten a Lu Siquia. Es otro, va a tener un momento, está en México, pero es la escritora de un texto maravilloso que se llama La invención de los sexos. Porque tenemos otras discusiones, claro, pero para más adelante, ¿no? Para ella, de manera colosal, no hay cerebro masculino, no hay cerebro femenino, no es la única que lo dice. Hay un grupo, una gran organización de feministas neurocientistas que están discutiendo con los machirulos neurocientistas. En cada ser humano hay una parte masculina y una parte femenina. Las condiciones de posibilidad y cultural dicen, bueno, este va a ser el destino. Y ser mujer no es un destino, es en todo caso, una feliz casualidad
como la de ser varón, pero hay, en eso hay disidencias las más disímiles. Yo recuerdo momentos también muy dolorosos para el feminismo. Recuerdo en el 2001 todavía, a Luana no la dejaron entrar a un coloquio feminista. A Luana Berkins, ni a Marlene. La bronca que yo tenía era tremenda. No la dejaron entrar. Ahora, ¿en nombre de qué? Hay que dejarse de embromar con estas cuestiones. Por supuesto, ahí hay una cuestión sexogenérica, pero después están los matices también políticos, ideológicos. En este momento hay que llamar a tutti quanti. Nadie está de más, porque la hora es catastrófica y es polienvolvente. Eso que decía una compañera, ¿por dónde empiezo? Ayer Laura decía. Bueno, nosotras sabemos por dónde tenemos que empezar. Hay una afrenta a los derechos que hemos conquistado, hay una afrenta a la discriminación que para todo el mundo. La afrenta a la discriminación nos excede, en suma. Así que no tengamos miedo de sumar a muchos varones en este momento, de buena voluntad, que ojalá estén el 8 de marzo en la calle. Por supuesto, hay un debate, si es concentración, si es movilización, y a mí me parece también ridículo. El grupo de quiere que movilizarse, que vaya por la calle. El grupo de gente, hay mujeres de los sectores barriales que no se puede llevar en una exposición posible en de que te ataquen con gas pimienta. Entonces lo mejor es ponernos en una plaza. Bueno, pero hay otra gente, compañeras que están más preparadas, en todo caso, no sin miedo, pero tienen más preparación para yo diría para otros dispositivos. Y bueno, que bajen a las veredas, yo no. ¿Quién va? No podemos discutir detalles, ¿está claro? La concentración va a ser, parece que estamos de acuerdo, en los dos congresos. ¿Por qué? Porque está ahí el DNU, porque está ahí todo. A mí me hubiera encantado la Plaza de Mayo, se los digo, pero ni se me ocurre la opinión, ¿está claro? No, ni se me ocurre eso. ¿Por qué? Porque Plaza de Mayo es Plaza de Mayo, es histórica. Además el señor vive, bueno, no vive ahí, pero... Y ahí está concentrado el poder. Lo que pasa es que está el DNU, está todo esto, está la presión sobre las leyes parlamentarias, todo está bien. Lo que tiene de malo en los dos congresos es que no es una plaza tan grande y hay que bajar a la vereda. Eso es así. Hay que bajar. No se puede, inclusive porque la plaza está dividida también, una parte y la otra parte. Entonces, pero quiero decir, les traigo esto porque para mí es un manual de sonceras, diría alguien, ¿no? No importa, el asunto es que sí, hay que pensar muy bien en las estrategias de solidaridad. Tiene que haber, como había en mi época, y había movilización. Tiene que haber una comisión de cuidado, tiene que haber una comisión de advertencia, tiene que haber mucho más organización. Bueno, desvelémonos por todos esos detalles. ¿Cómo nos vamos a cuidar más? ¿Qué es lo que se va a hacer en caso de que ocurra una situación inesperada? Tener la organización. Pero la organización de ese día ya nos está llevando, yo creo que una juntadez notable, ¿no? Y todo el mundo tiene que venir a opinar. E inclusive, si votó a Milei, es un momento fantástico de redención. ¿Está claro? Permitamos también eso. Qué alegría sería que hubiera una gran integración de personas que efectivamente se sienten injuriadas por la decisión que tomaron. Bueno, queridas, queridos, querides, arriba los corazones, abajo las desazones. Lo único interesante que tenemos es seguir viviendo con mucha resistencia. El resto es muy aburrido. Bueno, muchas gracias. Gracias.
gracias a Exactas y sus núcleos, gracias a todas las compañeras y gracias por la cuota de gran resistencia.